seminario, que tenemos como tiempo máximo 1 hora y media. Y este taller tiene por título Emprendimiento basado en ciencias, el rol de las universidades y en realidad también el nuevo rol de las universidades. Así que vamos a tener 2 invitados para este taller, como ha ocurrido en los otros talleres de este consorcio en los últimos meses, ya 2 meses que llevamos haciendo talleres. Así que quiero iniciar este taller de hoy con la primera presentación del profesor Pablo Villalobos, que va de la Universidad de Talca, y luego el profesor Eduardo Donoso, el investigador y empresario Eduardo Donoso. Primero, entonces, le corresponde a su seminario al profesor Pablo Villalobos, y quiero hacerle una pequeña reseña del profesor Villalobos. Pablo es un ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, ¿cierto? Posee el grado de máster y doctor del año 2001 en Ciencias Agrarias, otorgado por la Universidad de Göttingen en Alemania, siendo su área de especialización la economía ambiental y de los recursos naturales. En la actualidad, el profesor es investigador en el Departamento de Economía Agraria de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Talca. Parte importante de su ejercicio profesional lo ha dedicado al diseño e implementación de proyectos, estudios y desarrollo de políticas públicas en las áreas de gestión de recursos naturales, gestión y aseguramiento de la calidad, fomento e innovación agraria. En el ámbito de la gestión universitaria, ha sido director del Departamento de Economía Agraria, en 2 oportunidades, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Talca, director de Planificación y Análisis Institucional y prorector de la Universidad de Talca, desempeñándose en la actualidad como vicerrector de Innovación y Transferencia Tecnológica de esta corporación de la Universidad de Talca. Así que eso, quería presentar a Pablo. Pablo, ¿cómo estás? Muy buen día, Claudio. Encantado de poder compartir contigo y con todas las personas, y especialmente también con Eduardo. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Pablo. Nosotros vamos entonces a dejarte que tú nos proyectes tu presentación y máximo 25 minutos de tiempo para tu presentación. Y las preguntas las vamos a hacer al final de los 2 seminarios a toda la audiencia que hoy día nos escucha, para que en el chat ustedes puedan ir escribiendo sus preguntas, que luego vamos a seleccionar algunas de ellas para ser respondidas por los expositores. Así que dejo contigo la presentación, Pablo. Muy buenos días. El tema que nos reúne hoy día es muy interesante, tiene que ver con el emprendimiento en base tecnológica, y obviamente hay que hacer un contexto, y quiero dar una contextualización antes de entrar al caso más específico que lo presenta mi colega y amigo Eduardo Donoso. En mi caso, me he fijado este título de mi presentación, que es Emprendimiento y Competitividad Territorial, el nuevo rol de las universidades. Mi presentación la he dividido en 4 partes. Primero, innovación, emprendimiento y desarrollo regional. Un segundo elemento relacionado con el entorno innovador para el desarrollo. La universidad como agente de cambio dinamizador. Creo que ahí hay algunos conceptos que creo que van a llamar la atención. Y finalmente, a modo de resumen y corolario de la presentación, los nuevos desafíos para la academia. Partimos entonces con esta primera parte de innovación, emprendimiento y desarrollo regional. Hay diversos autores de alguna forma han ido asociando la innovación, el emprendimiento, a factores explicativos de lo que es el progreso económico y social en regiones y en territorios. Hay distintos estudios, como ustedes pueden observar, que dan cuenta de esa relación directa. Del mismo modo, otros investigadores han ido de alguna forma relacionando las altas tasas de innovación y emprendimiento como un factor que favorece la creación y difusión del conocimiento, la creación de empleo, la competitividad y los encadenamientos productivos. Y finalmente, de alguna forma, estimulando procesos de desarrollo territorial y regional. Las regiones y los territorios
de alguna forma altamente especializados y con capacidad de innovación, registran un mayor fomento de emprendedores, de personas que de alguna manera emprenden y hacen negocios, ya sea de base tecnológica o ya sea de base de emprendimientos sociales. Entonces hay un factor bastante importante entre esta especialización del territorio y esta capacidad de innovación. Y por lo tanto tenemos que tener precaución y poner atención en los factores del entorno, en la creación de procesos dinámicos de emprendimiento e innovación. Y hay que poner atención también en avanzar en modelos de desarrollo endógeno propios de las regiones que permitan de alguna manera estimular la innovación y la actividad económica como de una manera más positiva. Entonces, la institucionalidad y el marco que nos demos desde el punto de vista de las políticas públicas, las políticas sectoriales de ciencia, tecnología e innovación son fundamentales para estos procesos sistémicos que se den al interior de los territorios y por lo tanto también ir desarrollando una cultura del emprendimiento. Esto llama a que dentro de la perspectiva más local o regional pongamos atención en elementos como la descentralización del diseño y la conducción de la institucionalidad y políticas locales. Pongamos atención también en las capacidades locales endógenas, como les mencionaba, y también en las dinámicas de creación y conducción de estas trayectorias o estos relacionamientos de los distintos actores. ¿Cuáles debieran ser las claves de un territorio dinamizador, de un territorio emprendedor? Yo me he atrevido a enumerar un concepto muy arraigado de la responsabilidad ambiental y la sensibilidad por los temas ambientales. Se asume una puesta en valor del espacio y la renovación de los ecosistemas. Asimismo, hay una capacidad de crear ventajas competitivas, hay una gobernanza territorial muy importante en estos territorios especializados y a su vez hay un compromiso con la cohesión y el desarrollo social. Los elementos acá de innovación social, sociedad civil empoderada y dinámica cobran especial relevancia en un territorio dinamizador. Un segundo conjunto de elementos sería la estructura y la gobernanza territorial eficiente. Aquí hay aspectos de planificación estratégica, de creación de pactos políticos sociales que son también relevantes en estos territorios. Cuando ustedes ven los territorios dinamizadores en distintas partes del mundo, se dan cuenta que estos elementos son consustanciales a esos espacios. Por lo tanto, el diálogo con el entorno es muy importante, la inclusión de todas las comunidades en el desarrollo y en lo que se quiere hacer en ese espacio es fundamental. Subrayo la innovación como un elemento distintivo de esta capacidad que tiene el territorio de especializarse, la investigación y el diseño de estrategias para crear ventajas competitivas, y finalmente son territorios también que de alguna manera no son una isla, sino están conectados y se proyectan y construyen tejidos geográficos. Un segundo elemento que les mencionaba tiene que ver con el entorno innovador para el emprendimiento. Uno se puede hacer distintas preguntas, como por ejemplo, ¿de qué manera el entorno competitivo afecta o condiciona el desarrollo de innovaciones y emprendimiento en los territorios? ¿Por qué la innovación tiene lugar en ciertos territorios y no en otros? Si uno se da cuenta y analiza lo que le ha correspondido ver, mirar, se da cuenta que hay algunos territorios que son más emprendedores que otros, son más innovadores que otros. Hay algo ahí. ¿Cuáles son las condiciones del contexto y las intervenciones públicas que permiten que tales innovaciones ocurran en un lugar específico? Pues bien, esta dimensión territorial y de los desafíos globales creo que es importante tenerla presente. Los territorios enfrentamos y enfrentan nuevos retos globales. Hay un tema del desafío de la Agenda 2030, donde es elocuente temas, por ejemplo, como el cambio climático, los ecosistemas resilientes, la urbanización y la conurbanización, la pobreza y la cohesión social, son algunos de los elementos, para qué nombrar también la democracia y la participación, son algunos de los elementos que son
constitutivos de esta Agenda 2030 y tener presente esta dimensión. También hay un elemento importante a nivel del territorio y como desafío, son las nuevas perspectivas de la innovación. Desde el punto de vista económico, ambiental, el carácter global, pero que también tiene una perspectiva o un correlato. Entonces, hay un importante elemento relacionado también con las políticas públicas al interior de este entorno innovador. Entonces, diversos estudios enfatizan la dimensión territorial de la innovación al centrarse en los ecosistemas de innovación basados en el lugar. Y este es un elemento muy interesante, como mencionábamos. No en todas partes se produce la innovación y los factores y los elementos de emprendimiento. Hay asociados ciertas condiciones. Y esta definición anterior de la innovación en base o basado en el lugar tiene como correlato el concepto de especialización inteligente, basada en el fortalecimiento económico, la inteligencia colectiva, de los distintos actores que están en el territorio y también la identificación de estrategias. Y finalmente tenemos un ecosistema de innovación donde hay distintos grupos de actores locales y procesos dinámicos que en conjunto producen soluciones a diferentes desafíos. En la práctica, el desarrollo de un ecosistema de innovación de emprendimiento dinámico de carácter más territorial debiera estar enfocado entonces a cómo se empodera a los actores en los procesos de innovación y emprendimiento, cómo se comprende y potencia la dinámica del conocimiento local y la generación de estos emprendimientos, y por último, cómo los factores de entorno, ya sean formales o informales, se relacionan creando un ambiente dinamizador de emprendimiento innovador. Este concepto de la cuádruple hélice nos puede dar una mirada de lo que son las relaciones al interior de estos territorios. Hay decisores territoriales, hay agencias de desarrollo regional, hay empresas, instituciones de educación, organizaciones del tercer sector, ciudadanía, empresas también que dinamizan este territorio. Pero es importante tener presente, como ustedes pueden ver acá, las variables críticas para poder desarrollar estos territorios y hacer un ecosistema de innovación y emprendimiento. Es el caso, por ejemplo, de los recursos regionales para la innovación, o a su vez la estructura socioeconómica que pueda tener ese territorio, o los enfoques de carácter más bien institucional, como pueden ser las políticas, los temas relacionados con la cultura de emprendimiento e innovación que existen en ese territorio, y finalmente la estructura productiva. Voy a entrar a la tercera parte de mi presentación, que da cuenta de la universidad como agente de cambio dinamizador del territorio. Y aquí he querido ser un poquito disruptivo y pensar en el nuevo paradigma en 2030. ¿Cómo sueño yo una universidad? ¿Cómo sueño una universidad? Y yo la sueño como una universidad emprendedora, convergente. ¿Qué quiere decir eso? Una universidad aglutinadora y co-creativa con todos los actores de los territorios, y por supuesto la sueño también una universidad transdisciplinaria, que ya ha dejado hace bastante tiempo la disciplina y tiene otras miradas, otras aproximaciones epistemológicas al concepto de lo que es la ciencia, la tecnología y la innovación de una manera transdisciplinaria. Pero no puedo dejar de lado dos elementos que son importantes. Uno, la vocación que tiene nuestro territorio. Y como ustedes pueden ver ahí, dentro de esa vocación hay distintos grados de especialización. Es una región, la nuestra, el Maule, agroindustrial, vitivinícola, hortofrutícola, forestal. Hay aspectos de turismo, de pesca y ganadería. Y esa consideración es un elemento fundamental, porque son los recursos con los cuales nosotros contamos. Por otro lado, hay un desafío al 2035, un desafío que tiene que ver con dimensiones sociales, económicas y ambientales. Estamos frente al inicio de una cuarta revolución industrial, una era digital. Va a haber nuevas formas de trabajo, sí, ya lo estamos viviendo con esta situación que hoy día nos afecta. Hay salud y envejecimiento también. Vamos a ser una población cada vez más envejecida y por lo tanto necesitamos ir adaptándonos también a estos desafíos. Hay un crecimiento demográfico, hay cohesión e inclusión social. Es un gran desafío en los próximos años. La migración. En los últimos 10 años han ingresado casi 2 millones de personas a nuestro territorio.
Y esto va a continuar, y va a haber migración entre regiones, entre ciudades, entre países. El cambio climático, y pongo acá entre paréntesis el nivel local, es una dimensión importante a considerar como desafío, y finalmente la producción y el consumo sustentable. Otro elemento que para mí es muy relevante cuando hablo de una universidad emprendedora es fijarme también en los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas y en la Agenda 2030. Yo he separado acá, para razones más de corte metodológico, los distintos objetivos. Objetivos que para mí son de carácter más bien fundamentales, como es la paz, la justicia, como es la alianza para lograr los objetivos en general, que es que se logren y se alcancen todos los objetivos, pero también hay objetivos más bien de carácter transversal. Fin de la pobreza, hambre cero y otros. Obviamente también acción por el clima. Y finalmente, algunos objetivos relacionados con sistemas sociotécnicos, como pueden ser, por ejemplo, el agua limpia y el saneamiento, las ciudades, la educación de calidad, entre otros. Estos son factores que tienen que estar puestos en la mesa de los investigadores, de los tomadores de decisión y obviamente a nivel de las universidades. Pero la universidad no está sola, y la universidad interactúa y tiene interacciones con distintos ámbitos, ámbitos demográficos, con ámbitos tecnológicos, con ámbitos económicos, con ámbitos políticos, culturales, urbanísticos, sociales y educativos. Por lo tanto, tenemos que ver a la universidad como una institución emprendedora, una institución que se relaciona con distintos actores en su territorio. En esta figura lo que quiero presentar para el desarrollo de esta capacidad emprendedora al interior también de nuestras universidades. En la parte de la derecha de la lámina ustedes pueden ver aspectos externos, como pueden ser, por ejemplo, apoyo gubernamental y privado. Hay aspectos también para enfatizar la actitud del emprendedor que tienen que ver con la familia, con los padres, etcétera, con su entorno. Hay aspectos también de las empresas, cómo las empresas pueden contribuir. Hay un entorno además transformador, un entorno que tiene que ver con lo social y lo cultural, con lo económico, con el entorno legal y medioambiental y por supuesto con el entorno tecnológico. Y si nos vamos ya a lo interno, al interior de la universidad, una universidad emprendedora tiene que tener redes internas de alumnos, tiene que tener una estrategia de enseñanza al fomento del emprendimiento, debe también tener recursos de formación asociados a esta estrategia y, por supuesto, un marco de políticas e incentivos y una estructura adecuada para poder desarrollar esta tarea. Y un elemento muy importante, académicos empoderados en estas áreas. ¿Cómo se puede definir una universidad emprendedora? Y sonará un poquito disruptivo, pero uno lo puede ver como una universidad con una visión más empresarial, flexible, con capacidad de adaptación y creatividad para satisfacer las necesidades presentes de la sociedad y para prever el futuro, ofreciendo nuevas líneas de estudio, nuevas áreas de investigación y una colaboración con el entorno social, económico y ambiental. En palabras de Escovitz, que es un referente en materia de relacionamiento universidad-entorno, da cuenta de que se caracterizan estas universidades emprendedoras por transformar ideas en actividad práctica, capitalizar conocimientos, crear nuevas empresas y servicios y gestionar el riesgo. Hay distintas interacciones de elementos estratégicos para el emprendimiento universitario y para esta universidad emprendedora. Yo no estoy dejando de lado, obviamente, la misión ni los grandes ámbitos del quehacer de una universidad, como es la formación, la investigación y la vinculación con el medio. Lo que estoy diciendo es que hay que enfatizar el carácter emprendedor que puede tener una universidad y cómo se asocia este carácter emprendedor con su entorno. Por lo tanto, hay también interacciones de elementos estratégicos, como por ejemplo la capacidad de gestión institucional, o la cultura emprendedora que podamos desarrollar al interior de nuestros claustros, el cuerpo académico motivado y capacitado, financiamiento diverso, no solamente de las fuentes habituales, sino también de otras fuentes, como pueden ser de empresas, instituciones, etc. Y un nuevo concepto de redes internas no tradicionales, donde aquí las relaciones entre los académicos, los estudiantes, los grupos que están pensando innovaciones tienen que ser muy virtuosos.
Las principales características de una universidad de carácter emprendedor dan cuenta de un relacionamiento estratégico con su entorno para abordar los desafíos globales con una lógica también local. Su rol está puesto en la atracción de talentos y la formación para el emprendimiento, que es una mirada distinta a la que estamos hoy día de alguna manera desarrollando, por eso esta visión al 2030. Estimula, una universidad de estas características estimula el desarrollo institucional de abajo hacia arriba por parte de profesores y estudiantes, transita hacia grupos de investigación inter y transdisciplinarios con una visión sistémica y una visión del todo, y una capacidad de impulsar y desarrollar ecosistemas dinámicos con los distintos actores del territorio. Y subrayé en rojo un elemento que me parece muy importante, que es el fomento de emprendimiento de base tecnológica a través del desarrollo de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos. Y es también, aquí quiero unir a la presentación que nos va a hacer mi colega Eduardo. Fíjense acá algunos... Pablo, quedan 3 Sí, minutitos. sí, Ya. gracias. Factores determinantes en la generación de los spin-off o de las empresas de base tecnológica. Obviamente hay una identificación de la oportunidad, hay elementos internos que tienen que ver con la cultura, con la misión, con la tradición que puede tener esta universidad. Hay recursos organizacionales, desde la naturaleza del financiamiento, desde la estructura que tienen que ver, por ejemplo, con oficinas de transferencia tecnológica o incubadoras de empresas, o atributos de personales también de los emprendedores, de los talentos que tenemos al interior de la universidad. Entonces, hay toda una configuración de determinantes institucionales, pero también hay una configuración de determinantes externos, como son la disponibilidad de capital de riesgo, como son la legislación vigente, como es el contexto tecnológico y empresarial en el cual nos movemos a nivel de nuestro territorio. Y esto obviamente da un resultado de spin-off académicos con rendimiento, que dan rendimiento y desarrollo, y obviamente ayudan al desarrollo económico regional. ¿Por qué las universidades deben priorizar la creación de empresas de base tecnológica? Creo yo que va muy de la mano con el desarrollo local territorial, y hay distintas razones. Hay un impacto económico directo, se atraen también de alguna forma inversiones hacia el desarrollo y avance de la tecnología que estamos desarrollando al interior de la universidad, actúa como un elemento de transferencia tecnológica y conocimiento, capitaliza la investigación académica traduciéndola en valor empresarial, hay un aporte también al desarrollo económico regional y a la atracción de financiamiento a las universidades, hay un desarrollo de productos basados en investigación y por último, estas empresas también contribuyen con la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Finalmente, a modo de término de esta presentación, algunos desafíos para la academia que me parecen relevantes resaltar esta mañana. El primero es el fortalecimiento de ecosistemas internos de innovación universitaria para el desarrollo de las empresas de base tecnológica. Debemos también, o tiene que haber un cambio en la formación de nuestros estudiantes y en las competencias de nuestros académicos. Tiene que haber un fomento de nuevos negocios sustentables, de alto impacto. Debe hacerse investigación, seguir haciéndose investigación en la frontera del conocimiento, tanto investigación fundamental como aplicada. Tiene que haber una convergencia institucional con las estrategias de especialización territorial de nuestra región y también de la Agenda 2030. Debemos cuidar que exista un desarrollo de procesos de innovación abierto en el ecosistema interno de la universidad, del estilo bottom-up, nuevas formas de alianza entre universidades, empresas, el sector público y la sociedad son imperativos para poder desarrollar estos espacios de emprendimiento a nivel de las universidades, y también tenemos que ir generando las condiciones marco que regulen estas empresas de base tecnológica al interior de nuestros claustros, por ejemplo, a través de políticas, instrumentos y estructuras. Y finalmente, algo que me parece muy relevante y que lo mencioné hace unos instantes atrás, que es este cambio en la epistemología. Debemos transitar rápidamente a la inter y a la transdisciplinariedad para poder lograr espacios más virtuosos, territorios más dinámicos, donde una universidad emprendedora pueda jugar un papel fundamental en el desarrollo de estos territorios. Muchas gracias. Muchas gracias por eso. Y ha sido una muy buena ilustración y, digamos, y toda tu experiencia en estos temas del nuevo rol de las universidades. Así que
Yo sé que la audiencia debe tener preguntas, así que las vamos a pedirles que las guarden para después de la siguiente presentación. Y justamente tú has terminado con la idea de los spin-off, ¿cierto? Como uno de los componentes importantes que tú has destacado. Y justamente el siguiente expositor es una persona que ha generado un spin-off desde la Universidad de Talca. Estoy hablando de el investigador, ¿cierto? El ingeniero agrónomo Eduardo Donoso. Así que vamos a continuar con él. Pablo, por favor, bueno, tú después te quedas con nosotros, ¿cierto? Para que puedas responder las preguntas. Y entonces Gracias. vamos a dar paso, gracias a ti, Pablo. Vamos a seguir con Eduardo. Eduardo Donoso es también ingeniero agrónomo de la Universidad de Talca, en este caso, y Eduardo realizó su memoria de título en el área del control biológico de plagas y enfermedades. Recién egresado, bueno, eso lo terminó en 1998 y después, a los pocos tiempos de haber egresado, fue socio fundador de la empresa Bioinsumos Nativa, y que desde el año 2010 es director del área de investigación y desarrollo. El año 2016, además obtuvo su grado de doctor en ciencias en la Universidad de Chile, en el área de ecología evolutiva. También fue académico bueno, trabajó en la Universidad de Talca por 10 años como investigador asociado a proyectos, y también fue académico de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Católica del Maule. Y es profesor invitado de varias escuelas de agronomía en Chile, la Universidad de Chile, la PUC, la Católica de Valparaíso, y participa en cursos posgrado de la Universidad de Talca. Así que esa es una introducción de Eduardo, así que le damos el paso entonces a Eduardo para que nos hable de su experiencia, de este spin-off, un muy buen ejemplo, ¿cierto?, de un emprendimiento basado en ciencia, emprendimiento de tecnología, ¿cierto?, y basado en ciencia. Gracias, Claudio. Ok, perfecto. Le voy a compartir mi pantalla. Ok, Les quiero contar un poco de la experiencia y una visión un poco retroactiva de lo que significó este emprendimiento, que ya tiene casi 20 años. Entonces ya dejó de ser un emprendimiento hace tiempo, pero que seguimos desarrollando generación de riqueza en función al conocimiento. No sé si ya ven mi pantalla, si se ve la presentación. se ve bien, se ve. Ya. Aquí donde nace Bioinsumos Nativa, el bosque de los Queules, un bosque relicto de Queule, que el año 98 la Universidad de Chile convence a Arauco que se lo entregue a CONAF para transformarlo en reserva. Ese mismo año, con otros miembros del equipo de desarrollo de la Universidad, que tenemos un proyecto FIA, está Blas Lavandero, está Mauricio Lola, Claudio Sandoval, recolectamos cepas de ese bosque, se generó un formulado que después lo tomó la empresa y lo transformó en un producto, y el año 2004 la empresa Arauco lo empieza a utilizar en su bosque, en su vivero de pino, para controlar una enfermedad cuarentenaria, que fue el cincinato. Y es súper bonito porque genera en base a esta conservación de la biodiversidad, de un intangible, se genera una solución concreta a un problema productivo de la misma empresa. Entonces, es una forma de expresar cómo el desarrollo científico puede ir resolviendo problemas que no son pensados en el momento del desarrollo. Nosotros partimos en el año 98 con un proyecto de investigación financiado por el FIA de la Universidad de Talca. El año 2002 generamos un proceso de licenciamiento de la Universidad de Talca. Y de ahí hemos estado generando varias cantidad de productos. El año 2006 nos asociamos con un distribuidor, Martínez Valdivieso. Más o menos cada 2 o 3 años estamos sacando 1 o 2 productos nuevos a mercado. En este momento tenemos casi 15 productos en mercado. Logramos patentes, tenemos varias patentes adjudicadas en Chile como en el extranjero y algunas solicitudes. El año 2012 iniciamos el proceso de expansión internacional. Estamos trabajando con bananos en Centroamérica, después llegamos a Perú, Ecuador, y ahora estamos asociados también con SF, con Sumidagro.
y en un proyecto de crecimiento bastante interesante. ¿En qué nos hemos enfocado? En la parte agrícola. Y en la parte agrícola es súper importante tener claro el ambiente donde yo voy a emprender o voy a hacer este desarrollo. La agricultura tiene dos componentes: la parte agrícola, que tiene que ver netamente con el manejo del campo, con la producción de cultivos, pero también tiene una parte cultural. Y eso siempre es importante cuando uno genera un emprendimiento, una innovación, tener claro en qué cultura se va a generar esto, porque el problema de cultura es que yo la puedo describir, la puedo registrar, pero solo soy parte de esa cultura cuando la vivo. Y esas vivencias son súper importantes para entender los problemas, porque lo más importante de la innovación no es la solución. Y eso y que a muchos emprendedores les genera problemas innovadores, y es pensar que su solución es la importante. No, la importancia es el problema. Uno tiene que enamorarse del problema y generar soluciones que sean acordes a la técnica y a la cultura donde está inserto ese problema. La agricultura nace hace 13.000 años como consecuencia de un calentamiento global. Eso generó que las plantas tuvieran periodos secos, luego tuvieron que empezar a acumular recursos para sobrevivir a estos periodos de sequía, y salen principalmente la gramínea, la zona se empieza a generar acumulación de sustrato en el suelo, por las papas, y da origen a esta agricultura y que se genera una estacionalidad en la producción. Hubo un cambio cultural súper importante en la conformación de la agricultura. Pasamos de un mundo en que nos regíamos por la luna y las estrellas para terminar la casa, a una sociedad que estaba sedentaria y que se regía por el sol. Ya 13.000 años desde que se inició, y eso es súper importante entender. Por lo menos en la agricultura todos los problemas están resueltos. Me falta agua, hay sistema de riego, puedo aplicar fertilizantes, hay control de plagas, está todo resuelto porque hay producción de alimentos. Un amigo que vivía en Ciprés decía, uno tiene lo que necesita y la agricultura lo tiene. ¿Qué es lo que uno puede innovar? En mejoras, en optimizaciones, pero uno no puede llegar nunca a un sistema productivo diciendo, tengo algo que nadie ha resuelto, porque si no, ese sistema productivo no existiría. Si no hay una exigencia necesaria para que ese problema no sea resuelto, es que realmente no es tan relevante. Y si es relevante, ya hay soluciones. Pueden ser malas, pueden ser las que a mí no me gustan, pero existen. Y eso es súper importante. Siempre tengo algo con quien compararme. Siempre va a haber una alternativa a lo que yo estoy proponiendo. Y es por eso que es tan importante tener claro cuáles son los problemas que voy a resolver. ¿Qué buscan los agricultores? En el control biológico, que el área que nosotros desarrollamos, se preocupan de los residuos, se preocupan de la inocuidad de los productos, porque eso tiene que ver precisamente con acceso a certificaciones, pero también hay un trade-off, una relación entre lograr este equilibrio biológico y ecológico versus la eficacia de los controles. Y ahí uno donde empieza a entender el dolor y tiene que sacarse un poco estos discursos postmodernos que de repente nos pueden generar algunas confusiones, porque uno empieza a ver a veces las tendencias de innovación y uno tiene que siempre cuestionarse. Cuando veo, por ejemplo, los discursos de la gente de Índigo, y uno no sabe si le está hablando a los agricultores o le está hablando a los fondos de inversión. Y muchas veces tendencias tecnológicas que se ven súper innovadoras tienen más que ver con recapturar capitales de inversión que resolver problemas concretos. Y eso es súper importante hacer el filtro. Por ejemplo, en agricultura uno tiende a ver siempre la propaganda, tiene que ver con los temas de inocuidad de alimentos, que el mercado está generando una exigencia de que los productos sean naturales, que hay este equilibrio un poco romántico en la naturaleza, que está bien para el nivel de consumidor. El problema es que a nivel de agricultor yo me estoy comparando, en el caso de control biológico de plagas y enfermedades, con químicos que matan, que son venenos. Entonces, si yo tengo una plaga o una enfermedad que lo considero un monstruo a mí, no busco nada que me defienda. Y generalmente uno se tiene que empezar a irse a los datos científicos. Hay una pregunta en ecología dura de los años 60 que ¿por qué el mundo es verde?
Y la pregunta en el mundo era verde porque habían cosas que se comían a los que comían plantas. Entonces estaban los orcos, los troles que mataban a estos elfos que eran vegetarianos y que me estaban comiendo mis plantas que yo quiero producir. Y eso es lo que busca un productor. Busca algo que defienda su cultivo, no busca algo que lo lleve al equilibrio. Y eso se genera en un ambiente en que requiero la ciencia, porque estoy trabajando con microorganismos que no los veo, y solo puedo utilizar modelos para poder establecer en ciertos niveles de control van a ser adecuados, qué soluciones son las más indicadas. Y lo otro importante de los modelos es que los modelos no existen. Como el modelo económico no existe. Existe un sistema económico que yo lo puedo modelar y puedo ver si puedo predecirlo y explicarlo, y si no puedo predecirlo y explicarlo, ese modelo está mal y lo cambio, pero el sistema sigue existiendo. Y ahí uno tiene que empezar a tomar datos de, por ejemplo, este campo de trigo que se ve como homogéneo para un productor, para un microorganismo no lo es. Y esas escalas son las que hacen relevante y me generan mis parámetros de medición para mis niveles de éxito. Quiero tenerlo súper claro, que después van a entender por qué es súper importante tener estos parámetros medibles, cuantificables y que sean sujetos a estadísticas. Entonces, nosotros cuando empezamos el desarrollo, vimos que habían dos opciones, la opción bioquímica, que es la visión de Fleming, un microorganismo produce compuesto, que es la penicilina, que mata al Bacillus y genera un control. Pero eso ya lo puedo hacer con un químico, lo puedo hacer con un extracto vegetal, entonces la innovación no era tan potente por ese lado, porque al final estaba reemplazando un veneno producido por una planta química o por un veneno producido por un microorganismo. Pero había otros procesos que tenían que ver con otra escala, que por ejemplo, ahora esto no es la ciencia top, porque no se va a los mecanismos, no se va a la parte molecular, va a la ecología dura. Y nos pasamos en un principio de Darwin que decía que entre organismos más cercanos se iban a utilizar más fuertes los recursos, porque iban a competir en forma más estrecha, se iban a terminar extinguiendo mutuamente, o en más fuerte extinguían más de que el principio de exclusión por parentesco. Y nosotros seleccionamos nuestro organismo de control por la garra, el veneno, la espina, el amargor, la enfermedad, que matara al patógeno. Y utilizar mecanismos que tuvieran que ver con depredación de los patógenos, por ejemplo, un tricoderma atacando diplodia, que colonizaran la raíz, se establecieran sobre la planta, que compitieran con el recurso del patógeno, o que generaran heridas en nematos, e hicieran cosas que no hacían las alternativas actuales. Porque la innovación es una rebelión contra la locura. Siempre dicen, no, la gente que hace cosas nuevas está loca, es mentira. La gente loca repite las conductas infinidad de veces pensando que va a dar un resultado distinto. Entonces dijimos, si se aplican productos que maten entre floración y cuaja y cosecha en uva de mesa, para matar botrytis, se hacen 12, 13 aplicaciones de químicos de alto nivel, y el principal causa de rechazo de la uva de mesa en Chile es la botrytis, significa que hay una locura. Se necesitaba hacer cosas nuevas, buscar otra forma de control. Y ahí es donde nos empezamos a meter. ¿Qué es lo que necesitamos responder? ¿Cómo lo usamos en el control biológico? ¿Cómo lo integramos con los manejos que ya hace el agricultor? Yo tengo que hacer que mis tecnologías que yo estoy incluyendo en un sistema productivo tienen que ser fáciles de adaptar. Si me salen con la típica respuesta de ¿por qué no funciona la tecnología? No, es que la idiosincrasia de este pueblo no funciona. Lo que pasa es que en Europa, que piensan distinto, sí funciona porque ellos tienen otra cultura. Eso es una mediocridad del desarrollador. Las soluciones tecnológicas que uno desarrolla tienen que adaptarse a las necesidades técnicas y también a la idiosincrasia de mis clientes. Yo no tengo el derecho de cambiar la idiosincrasia de un pueblo para que mi tecnología funcione. Si mi tecnología no funciona porque la idiosincrasia está mal, es porque mi estrategia está mal. Es mi problema, no es un problema de ese pueblo que tiene una historia antigua que le genera esta idiosincrasia tal o cual. Y mi respuesta tiene que ser en función a esa idiosincrasia, en función a esa cultura. Nosotros tenemos una gran ventaja. Estamos en el centro de Chile, estamos en Maule,
Somos agrónomos, por lo tanto trabajamos para la solución agrónomo. Hay varios que son productores también, y nuestros vecinos son también agricultores. Por lo tanto, entendemos esa cultura, somos capaces de leer sus problemas, y eso es súper importante, saber entender el lenguaje, qué cosas les duelen, qué cosas no los dejan dormir, qué es lo que están buscando de la solución. No lo que yo quiero ofrecer, sino lo que ellos necesitan. Buscamos microorganismos de distintos lugares de la naturaleza, aprovechamos una potencia que tiene Chile que es gigante, que es una ventaja comparativa, que es súper importante utilizarla. En algún momento los Chicago Boys nos convencieron que hay que irse solo por las competitivas y no las comparativas, porque simplemente no las pueden comprar, no depende del capital. Y esas ventajas, si las tenemos, hay que aprovecharlas. Una de las grandes ventajas que tenemos es que producimos frutas perecibles. Y lo que ha dicho la historia es que la perecibilidad es lo que le da el valor a nuestra fruta. Yo no puedo comerme una cereza en más de 3 meses después de cosecha, por lo tanto no la puedo almacenar, y significa que mi cereza vale 5 o 6 veces más que un tarro de mermelada que está procesado, que tiene industria y que va con todo esto de que hay que vender cosas procesadas. Eso tiene sentido cuando yo estoy en el mercado, pero si estoy lejos, necesito tener cosas que sean perecibles, cosas que me necesite que yo la produzca todos los años. Y la otra ventaja es que tenemos esta variabilidad de clima. Zonas extremadamente desérticas, hay zonas subtropicales, incluso banano y café en Isla Pascua. Y en ese rango podemos encontrar soluciones a muchas cosas. Uno de los ejemplos que más hemos destacado es el control de cáncer bacteriano en cerezo. Tenemos un producto biológico que está entre los productos top de control. Generamos una estrategia, mandamos 12 años de desarrollo para definir una estrategia de control, y en algún momento nos llama un productor, generamos esta estrategia, generamos informaciones climáticas, informaciones epidemiológicas que nos dicen dónde posicionamos nuestros productos. Los verdecitos son los nuestros, los rojos son los de los productos químicos, pero buscamos dónde insertarnos. Y eso es súper importante, dónde mi solución tiene el mayor valor relativo respecto a las otras soluciones. Yo podría vender perfectamente en todos estos momentos, pero en estos 3 momentos donde tiene mayor valor, donde no hay peligro de falla, donde yo sé que lo que están pagando por mi solución es sumamente rentable para ellos. Aquí probablemente en una aplicación invernal, una aplicación de cobre que vale 1/3, es igual de eficiente que la mía, pero es natural, pero vale 1/3. Es que la eficacia son igual de eficaces. Entonces yo tengo súper claro que aquí no tengo para qué competir, pero en este espacio, que era un momento en que nadie hacía controles, en que buscamos un momento epidemiológico nuevo de control, logramos un impacto productivo que me permite esta inserción en el mercado. Y ahora estamos en el 25% de la superficie cerezo, que es una participación de mercado muy, muy grande para una empresa biológica. Y nos pasa en algún momento que nos enfrentamos a algunas cosas que fallan. Nos dicen, oye, este arbolito, yo le apliqué biológico, le apliqué los antibióticos, le apliqué los cobres y se me murió. Falló el programa completamente. El problema es que mi planta vecina estaba sana y había algunas plantas metidas entre medio que estaban enfermas. ¿Cómo lo respondemos? Uno puede irse a la ciencia y hago un programa de investigación de microbioma y secuencia masiva para determinar todos los organismos que están asociados, veo la escala filogenética, puedo ver con microarray si hay expresión génica de la planta al cual responde, me voy a gastar 5 años de investigación, unos $2 millones en desarrollo, o hago el programa 51, 50 de benzina, 1 de aceite, y después hago postulado de Koch, aplicamos motosierra. Nos dimos cuenta que aparte de la pseudomonas que está aquí en los bordecitos, tenía un plateado, un hongo de madera, que me genera una obstrucción vascular, de que mi planta se secara, y que además generaba un efecto sistémico en la planta que activaba la ruta del ácido armónico, eso apagaba la ruta del ácido salicílico, que es la que defiende la planta de la bacteria, y hacía que la bacteria que yo estaba controlando con mi bacilo
se sobreexpresara. Pero la causa del dolor estaba aquí. ¿Cuál era la solución? Cortar las plantas. Nos gastamos $500,000, 6 meses de investigación. Y eso es súper importante, y yo tengo que responder las preguntas que me hacen. No utilizar el nuevo chiche tecnológico que está de moda. No ocupar, y eso es una de las cosas que los productores siempre critican en las universidades, y es que utilizar a las soluciones de los supuestos clientes como pretexto o a programas de investigación. Yo voy a hacer la investigación que tengo que hacer, la bobada, pero estos modelos conceptuales, teóricos o numéricos, que me permiten después a mí, con una simple motosierra, llegar a esa solución. Entonces, eso es súper importante poder segmentar. ¿Qué le voy a pedir a mi investigación? Llevar un paper, perfecto. Ese paper en algún momento se va a utilizar para hacer alguna solución. No lo puedo predecir ahora y no necesito predecirlo. ¿Ese paper me permite generar una patente? Sí, pero eso lo tiene que ser un especialista en patente y en escalamiento. Esa patente se puede licenciar y transformar en un producto comercial o tiene que ser alguien que sea capaz de emprender. No puedo pedir al investigador que esté enfocado en una pregunta científica que prediga todos los pasos siguientes. Tengo que segmentar esa función para que la máquina funcione. Otro ejemplo, pasa la temporada y se nos empiezan a secar datos. Y logramos generar una epidemiología de otro hongo que estaba en los restopodas, generaba estos cirros se disparan con la lluvia, infectan los dardos y me matan las yemas. Y me generan un síntoma parecido a Pseudomonas, pero que se controla ni con cobre, ni con bacillus, ni con antibióticos, se controla con fungicidas. ¿Qué es lo que me permite esto? Establecer los límites de la eficacia de mi solución, que es sumamente importante. Y yo, obviamente, antes de un producto al mercado, hacemos un testing en campo. El último producto lo tuvimos que hacer 300 testing, porque lo que necesitamos encontrar no es mostrar que funciona. Lo que necesitamos saber es cuándo falla. Esa falla es explicitarla y ponerla como un disclaimer, porque eso hace que mi producto sea confiable, que mi solución sea confiable. Yo sé que me va a funcionar en cierto rango de condiciones, que hace que sea consistente y que tiene que ver con la propuesta de valor, con el precio que yo le asigno, con el posicionamiento de solución que yo le doy en el mercado. Uno de los grandes problemas que tenemos los productores de cerezo es que ocupan cobre. El cobre se mueve entre una dosis que puede ser fitotóxica o una que genera resistencia. Se hacen un montón de aplicaciones y lo que generamos ahora fue un desarrollo en que hicimos un modelo numérico basado en la información climática, lo tenemos ahora en una plataforma web y nos permite predecir las poblaciones de Pseudomonas y cuando hacer las aplicaciones de cobre, no de mi solución, la del cobre. Y por ejemplo, con el modelo logramos disminuir prácticamente de 7 a 5, de 11 a 5 las aplicaciones de cobre, mismo nivel de control. ¿Y qué es lo que logró con esto? Que toda la solución en la que yo estoy inserto funcione mejor. Yo estoy inserto, a diferencia de otros mercados, que pueden ser mercados de retail, estoy inserto en lo que se llama un marketing industrial. Porque mis productos se utilizan en una cadena para generar un producto final. Por lo tanto, tengo que estar súper claro dónde estoy inserto y que esas 3 aplicaciones, con una optimización de la competencia, logran un efecto en rentabilidad mucho mejor que el inicial. ¿Y qué es lo que logro? Enfocarme en que es el mayor dolor de la agricultura, especialmente el control de plagas, que es la percepción de riego. Siempre nos dicen que los productores agrícolas son aversos al riego y es mentira. El sistema agrícola es un sistema de producción multifactorial. Tenemos factores de una variabilidad asociada por la biología de las plantas, por el clima, que no siempre es igual, que no es completamente predecible, que podemos tener helada, podemos tener lluvia, podemos tener sequía, podemos tener falta de calor,
falta de frío, etcétera, etcétera, que hace que mi sistema sea siempre variable. Hay una dinámica muy rápida en las regulaciones y exigencias en los mercados. O sea, yo puedo estar aplicando hoy día un producto que al momento de cosecha esté prohibido en ese mercado y tengo que cambiar toda mi estrategia comercial. Pero lo más importante es que en agricultura las respuestas son de largo plazo. Si yo aplico hoy día en la floración de mi uva de mesa un producto, yo el resultado de esa aplicación lo sé 30, 40, 60 días post cosecha. O sea, entre 2, 3 hasta 6 meses después que yo hice la aplicación. Por lo tanto, yo tengo que predecir si eso va a funcionar. Ya en 5 minutos. Ya, estamos terminando. Y lo otro, que esas acciones son irreversibles. Si yo no apliqué en flor el producto que no era óptimo, uno, que es muy difícil medirlo, pero yo ya no apliqué en el momento óptimo. Si aplico después al otro día, ya no es su óptimo. Por lo tanto, los productores que necesitan tener datos numéricos que me digan cuánto vale mi solución. Y la estadística es súper importante, que está aquí, que son las barritas, porque esas barritas me dan mi variabilidad, me dan más o menos cuánto es mi solución. Con esa variabilidad yo puedo asumir el riesgo de cambiarme o no cambiarme de solución y cuánto vale. Entonces aquí, esta es la propuesta de valor de nuestro producto. No hacer nada, tenía un 15% de daño, que varía entre un 20 y un 12%. Si aplico la solución de la competencia, reduzco la mitad del daño, pero mantengo la variabilidad. Si integro mi solución a lo que ya hay, bajo aún más y bajo la variabilidad. Si utilizo solo mi solución, tengo una mejora, pero si ven, hay una curva de rendimiento decreciente. Y en esta curva donde yo tengo que buscar el óptimo de dónde me posiciono, en prestigio, en valor, en eficacia. Y consistencia. Aquí esto es importante. Siempre se pensaba que los biológicos tenían que ser solo naturales, no tener residuos, ser inocuos. Necesitamos nivel de control. Este producto lo tenemos en Perú, 94% de control versus la alternativa química, año 2016. Mismo ensayo repetido 2019, 94% de control en los mismos momentos, a la misma dosis. ¿Y por qué siempre estamos haciendo estos ensayos? ¿Por qué lo repito? Por la lista a través del espejo. Si tú para mantenerte en el mismo lugar, tú tienes que correr lo más rápido posible. Siempre va a haber competencia, siempre va a haber una alternativa, siempre tengo que estar mejorando mi solución, reposicionándola, defendiéndome de los futuros competidores. Si el negocio es valioso, va a haber mucha gente interesada en acceder a ese negocio, en tratar de solucionar ese mismo problema, y yo tengo que estar siempre en una forma dinámica trabajando. ¿Qué buscan los productores? Y esto es lo que entendimos después de casi 20 años, rentabilidad tanto de su cultivo como en el uso de nuestra estrategia. Acceso a mercado, que el uso de nuestros productos le permitiera acceder a nuevos mercados y dormir bien. Esto tiene que ver con el riesgo, que la eficacia fuera igual o superior a los químicos, que no tuvieran problemas de certificación, que no tuvieran problemas de seguridad en el uso. Y una reflexión final de cómo la innovación se enfrenta a la concentración de recursos. Si uno toma las riquezas tienen masa, y como la masa tiene gravedad, y la gravedad hace que pliega el espacio y el tiempo y hace que se empiece a concentrar. Entonces, si no hay unas fuerzas de expansión contraria, la riqueza se transforma en un hoyo negro y uno se puede remitirse, no sé, a Pervac con La Buena Tierra, que mostraba la evolución de la dinástica de China, en que los ricos se acumulaban tanta riqueza, hacían tan pobres a los pobres, que los pobres luego solución era rebelarse, matar a todos los ricos, hasta que se formara una nueva casta que empezaba el mismo ciclo. Y ahí es interesante cómo la ciencia y la innovación se insertan en esto. La ciencia transforma los recursos en conocimiento. El conocimiento a partir de los años 50 se transforma en un intangible que es libre. Gracias al Internet ahora todo el conocimiento científico está con acceso a una buena parte de la población. Ese conocimiento, si llega a ciertos puntos de este plano y es capaz de solucionar el problema, se transforma en innovación. Esa innovación genera recursos, genera riqueza y genera una fuerza que se contrapone a la concentración.
Y eso es lo más bonito que tiene la innovación y el emprendimiento, y es que es una fuerza distinta a los impuestos para redistribuir esta riqueza y generar riqueza en lugares donde no había. Y ahí el rol de la universidad regional es súper importante para evitar esta concentración de todas las patentes en Santiago. Nosotros nos instalamos en Maule específicamente porque queremos estar cerca de nuestros pares que están más zonas clientes, pero también en zonas donde no hubiera otras fuentes de desarrollo y hacernos relativamente importantes. Nosotros en Santiago probablemente como empresa de biotecnología no seríamos tan importantes como lo somos en Maule. Y esta visión de cómo nos insertamos en este contexto y generamos un beneficio social es súper importante y va a ser cada vez más relevante en todos los mercados. Muchas gracias por el tiempo, ahí disponible para las preguntas. Perfecto. Muchas gracias Eduardo por tu presentación. Muy interesante la experiencia de Bioinsumos Nativos, este spin-off de la Universidad de Talca. Y bueno, ahora vamos a iniciar el periodo de preguntas, el momento de las preguntas. Hemos recibido algunas preguntas, así que y si tienen más preguntas, tenemos hasta las 2:30 más o menos, ¿cierto? Para conversar sobre y sacar conclusiones, nuevas lecciones de ambos expositores, tratar de juntar estas dos ideas, estas dos visiones y enriquecer, ¿cierto? Este tema tan interesante. Tengo una pregunta aquí en el chat me llegó una pregunta para Pablo. Primero, Pablo, en cuanto al desarrollo territorial, dice, ¿cómo en términos operativos es que una universidad debe implementar acciones con los tomadores de decisiones para dinamizar la generación de sistemas regionales de innovación y emprendimiento de base científico-tecnológica? La, Eh, la primera parte de la pregunta te agradecería repetírmela, ya. por favor. En cuanto al desarrollo territorial, ¿cómo lo ves tú, cierto? En términos Sí, operativos, sí. que una universidad deba implementar acciones con los tomadores de decisiones para de innovación y emprendimiento de base científico-tecnológico. Bien, En bueno, cuanto, tal como lo... ¿Sí? ¿Puedo sí, responder? perfecto, sí, Sí. claro. Tal como lo planteé en la presentación, yo creo que tiene que haber un grado de articulación muy importante entre los distintos actores del territorio. Eh, en este sentido, creo que los gobiernos regionales, las cámaras de gremios de empresarios, la sociedad civil, las universidades, tienen que, de alguna forma, relacionarse de una manera distinta a como lo hemos hecho hasta el momento. Y un elemento importante hoy día en la región del Maule y en casi todas las regiones de nuestro país hay estrategias regionales de innovación que tienen ciertos focos. Esos focos tienen también proyectos, programas, y por lo tanto lo importante es de alguna manera ir buscando esas alianzas y esas articulaciones en torno a estos focos, sin olvidar otros aspectos del sectoriales, pero poner mucha atención en lo que son las estrategias, pero no solo diseñándolas, sino también implementándolas. Y hay que implementarlas con articulación público-privado, con trabajo con la sociedad civil, de una manera más bien de carácter transformativo, donde tengamos nichos de experimentación, donde podamos de alguna manera experimentar, así como lo hizo en algún momento Eduardo y su equipo de trabajo, para ir buscando estas soluciones y estas innovaciones que puedan de alguna manera hacer algo distinto y desestabilizar a lo que es el régimen establecido, como lo han querido hacer, por ejemplo, Bioinsumo Nativa, que de alguna manera tiene un régimen dominante que es la agricultura tradicional, pero de alguna manera ha ido con esta nueva experimentación, con estos nuevos nichos que han ido desarrollando, permeando estos regímenes más tradicionales y haciendo una agricultura sustentable y por lo tanto contribuyendo a transiciones tecnológicas sostenibles, que es lo que en definitiva lo que buscamos hoy día. Eso.
Perfecto. Yo quisiera comentar un poquito de esto que es algo que tú has mencionado, Pablo, y también lo menciona Eduardo, y donde convergen quizá ambas visiones, es la cuestión territorial. O sea, hay un aspecto territorial, cultural importante y que implica o que requiere ser leído adecuadamente. Lo mencionabas tú, Pablo, sobre esta dimensión territorial, ¿cierto? Y también, Eduardo, en cuanto a los problemas, ¿cierto? No sé si, Eduardo, tal vez tú también puedes responder o qué piensas tú de esta pregunta sobre cómo puede implementar una universidad, puede participar en implementar acciones en los tomadores de decisión. Sí, yo creo que mira, lo que yo he visto en el desarrollo de políticas públicas es que tiene que ver mucho con los indicadores. ¿Ya? Y se funciona mucho con encuestas, con indicadores INE, con indicadores OECD, etcétera. Y tener herramientas de medición que puedan ser objetivas, aplicables a la cultura regional, porque al final uno trata de ver realmente indicadores de emprendimiento que son válidos para Europa, pero probablemente para Latinoamérica no van a funcionar, y para Chile probablemente es distinto a lo que pasa en Perú. Entonces yo creo que hay indicadores que sean objetivos, que permitan tener esas mediciones, porque al final el tomar decisión lo que va a decir, oye, y en 4 años que dure mi periodo de trabajo, yo necesito demostrar que después de ese periodo se mejoraron nuestros indicadores. Entonces yo creo que ahí hay una herramienta, yo creo que están todos claros más o menos en las facilidades que hay que dar, en las condiciones basales de financiamiento y conocimiento, pero también hay otros aspectos. Mira, me ha pasado, y yo tengo en el equipo de trabajo bastante gente joven, y cuando les toca irse a regiones o lugares más apartados, siempre se cuestionan dos cosas: los solteros, qué hospitales hay cerca, y la cobertura de internet; y los casados, aparte del hospital de internet, qué sistema de educación hay. Y eso desincentiva mucho la descentralización. Y al final uno dice, oye, yo me puedo ir a cualquier parte de Chile a emprender, pero obviamente no me voy a ir solo. Voy a tener una familia, voy a tener hijos, entonces ahí hay ciertas condiciones basales que están desincentivando esta descentralización del emprendimiento, que no tienen que ver netamente con el emprendimiento, tienen que ver con salud, tienen que ver con educación, tienen que ver con conectividad. Perfecto. Claro, son esos otros aspectos relevantes también. Hay otra pregunta acá en el chat que para Eduardo, para ti también, Eduardo. Alguien pregunta sobre si puedes hacer un resumen de cómo se fue concibiendo y evolucionando su modelo de negocios. Ya, sí. Mira, nuestro modelo de negocio, bueno, cuando partimos éramos 3 socios agrónomos, de ahí nos fuimos especializando, uno hizo un MBA, hizo el doctorado, nuestros socios también hizo un doctorado. Partimos un poquito tanteando las cosas, no teníamos un modelo claro, queríamos hacerlas todas, y en algún momento nos dijimos, nosotros no vamos a tener foco, vamos a hacer 2 o 3 acciones concretas, que son en las que somos buenos y en las que somos mejores de lo que estaba en el mercado en ese momento, y nos enfocamos solo en eso, no en todo lo que es posible, porque si no uno se termina diluyendo. Es mejor responder bien una pregunta simple que mal una pregunta muy compleja. Entonces, primero generar un foco muy claro de qué es lo que yo voy a hacer y que me guste hacerlo, y eso es súper importante. Si a uno no le gusta emprender, no le gusta innovar, que no lo haga. No hay ninguna obligación moral de que uno esté obligado a hacerlo. Tiene que hacerlo porque le gusta. Si no, y uno quiere ser empleado toda la vida, como era, eh, como fue el ideal hace un tiempo, es libre de hacerlo, porque tiene que hacerlo. Pero eso es lo importante, hacer lo que a uno le gusta, que además lo haga bien. Y lo otro que se relaciona un poquito con la pregunta que viene abajo del financiamiento. Cuando nosotros partimos tuvimos un financiamiento un apoyo de la universidad, que nos facilitó infraestructura, conocimiento y varias otras cosas. Tuvimos apoyo también de los fondos de inversiones, que eran mucho más escasos que ahora. Pero también hubo un factor que fue súper importante, y es que crecimos en función a nuestras ventas.
O sea, vendíamos y con eso íbamos reinvirtiendo, íbamos comprando las cosas, planificábamos en función, más que tener capital, eran tener caja. O sea, nosotros lo hemos visto con nuestros partners y pares, que la mayor parte de las empresas de innovación no fallan por la innovación, no fallan por la rentabilidad, fallan por la caja, porque no consideran la administración como un tema importante. Y eso es súper relevante en todo emprendimiento. Mira, tengo un ejemplo muy, muy bonito en dos productores de tomate en Colín. Dos hermanos, y de repente los dos con la misma capacidad productiva, el papá le dejó la misma cantidad de hectáreas, y uno de repente empieza a comprarse, le compra el terreno al hermano, duplica la superficie, se hace la casa, manda a los hijos a la universidad, y le preguntamos, ¿qué hiciste? ¿Qué cambiaste en tu sistema productivo? Me casé, y mi señora es contadora. Y eso es súper importante, no pensar que la parte científica pesa más que la comercial y la administrativa y viceversa. Y ahí yo creo que fue uno de los modelos de sostenibilidad en nuestra empresa, en que las dos partes pesan lo mismo en nuestra empresa. Y valen los números. ¿Okay? Y ahí es bajar la soberbia. O sea, si los números me dicen que los dos socios estamos equivocados, los dos nos cambiamos. Nada que hacer. Perfecto, perfecto. Aquí hay otra pregunta, vamos a leerla. Una pregunta también para Eduardo. Mencionó que si la innovación pretende cambiar la idiosincrasia de un pueblo, entonces estaría mal para su innovador, ¿cierto? Esto de llegar, pero espérate un poquito, la pregunta sigue. Dice, no sé si el hecho de que se usen bolsas de plástico en sus compras o se pretenda que se use bolsas de papel, eso sería ir No, en sí, contra de la entiendo. idiosincrasia. Sí, Ok, no, ya. entiendo. Mira, los cambios tecnológicos pueden aportar a un cambio a un cambio de idiosincrasia. La idiosincrasia de un pueblo no es estática, va evolucionando con el tiempo, pero uno tiene que mantener siempre, y es súper importante tanto en la ciencia como en la parte empresarial, es la humildad. ¿Okay? O sea, en los cerebros de una persona, de un grupito de personas o un grupo de científicos, nunca va a tener toda la verdad. Y eso, y lo que hace la ciencia no es demostrar verdad, es generar falsedad. Entonces, por eso yo digo, si mi innovación no se adapta a la idiosincrasia de donde yo lo voy a vender y eso hace que falle mi plan de negocio, es un problema mío. Si mi tecnología ayuda a que haya un cambio idiosincrático de la sociedad para que la sociedad mejore, perfecto. Y se va a apoyar y generalmente va a pasar. O sea, te va a demorar, a nosotros nos pasa, o sea, había un cambio idiosincrático que venía en la sociedad que era mayor inocuidad, mayor uso de productos naturales. Y nosotros nos sumamos a esa inercia. Lo subimos a leer probablemente muy temprano, pero nos sumamos a esa inercia. O sea, yo no puedo exigir que le prohíban a la gente ciertas cosas para que compren el mío. Eso no puede pasar un negocio en eso. Puede ser un movimiento político, puede ser una escuela de investigación con esa función, pero no un negocio. Ese era mi consejo. Tú puedes hacer una campaña para cambiar la bolsa de plástico por papel, pero no puedes hacer un negocio en función de eso si es que no hay un cambio significativo porque no vas a tener éxito. Claro. Perfecto. Acá hay una pregunta para Pablo sobre cuál sería el principal obstáculo para que una universidad asuma la transdisciplinariedad, como tú lo mencionaste, Pablo, este desafío de la transdisciplinariedad, como un enfoque más robusto para que se puedan abordar los desafíos de las sociedades basadas en la investigación. Yo pienso que hay, gracias por la pregunta, creo que hay varios factores, no solamente uno, pero creo que hay factores internos dentro de la misma universidad y factores que tienen que ver también con la política pública y cómo que ha de alguna manera exacerbado el individualismo académico y la disciplinariedad. Y eso creo que ha sido un daño importante y que creo que de alguna forma no es fácil de resolver, salvo a que tomemos un rumbo distinto donde tengamos unas políticas más de carácter más transformativas, donde
sea posible que los instrumentos ayuden a este cambio de dirección. Yo creo que ahí tiene un aspecto de direccionalidad. Y también creo que al interior de las universidades sucede lo mismo, esto en el contexto más macro, pero también en el contexto más micro en la universidad. Por lo tanto, al interior de la universidad también debemos ir de alguna forma permeando esta situación, desarrollando nichos de experimentación, desarrollando nuevos instrumentos internos dentro de las universidades, desarrollando una formación, eso es muy importante, una formación también de nuestros estudiantes de una manera más inter y transdisciplinaria. Ese va a ser el cambio. Si empezamos hoy día con eso a nivel de la formación de nuestro pregrado o del posgrado, vamos en los próximos años a tener una sociedad distinta, académica, que se interese también por una mirada epistemológica distinta, diferente. Pablo, o sea, en cuanto a obstáculos como que no habrían, sino que más bien son cosas que uno podría empezar a implementar, ¿cierto? Pero Eh, el obstáculo puede ser incluso la misma política. El obstáculo puede ser las políticas internas y las políticas externas. ujú, Y en este caso yo creo que es así. O sea, obstáculos ujú, son tremendos. Para poder hacer ujú. trabajo inter y transdisciplinario en nuestras universidades, hay que luchar bastante y hay que tener ganas de que sucedan cosas distintas, porque la dinámica no va en esa evolución, no va en esa dirección. Por lo tanto, creo que tenemos que en los distintos actores de la universidad, tanto profesores como alumnos, de alguna manera ir desarrollando estos nuevos espacios más protegidos. Y esos espacios protegidos tienen que ver con instrumentos, tienen que ver con recursos para la interdisciplinaridad, tiene que ver también con desafíos. Es imposible hoy día resolver los desafíos globales, como algunos de los que nombrábamos en la presentación, sin una mirada inter y transdisciplinaria. Una persona desde la disciplina es incapaz de hacerlo. Un poquito este problema que se puede analizar desde la universidad, pero ¿cómo lo puede tomar desde el que está ya, llevas varios años en emprendimiento? Que es una pregunta que aquí hacen también en el chat, de cómo, por ejemplo, Eduardo, tú ves esta potencialidad, esta capacidad, o cómo la universidad tendría que cambiar sus políticas para lograr lo que tú estás planteando, o la experiencia de usted en cuanto a, por ejemplo, esta necesidad de entender el territorio, de entender la cultura, de ser, como tú mencionabas, humilde también, ¿cierto? Centrarse, como tú mencionabas, en el problema más que en la solución, ¿cierto? ¿Cómo tú piensas que la universidad puede hacerlo Mira, mejor mira, hacerlo? mira, cuando yo estaba estudiando en la Universidad de Talca, había un sistema que era el de los ciclos básicos, en que matemáticas, todas las ciencias básicas las teníamos biólogos, tecnólogos médicos, forestales juntos. Y eso generaba lazos humanos que después permitían que hasta bien avanzado, incluso saliendo de la universidad, tuviéramos un link con gente que trabajaba en disciplinas muy distintas. Entonces, yo creo que este encasillamiento muy temprano de la escuela, de irse a cierto objetivo muy rígido, y hacen que se pierda esta interdisciplinaridad. Y ahí lo que yo concuerdo con Pablo, esta visión proyectista también, la conformación de la escuela, en que van donde el empresario y nos preguntan cómo quieren que sea el productor. O sea, el estudiante al final puede que esté redigizando demasiado esta formación. Yo creo que se requiere una formación un poco más flexible, una formación en que no hayan objetivos tan claros en cuanto a conocimiento, pero sí en ciertas habilidades, y que dan más posibilidad de conocerla en forma como experiencia, rigidizar mucho la formación de los profesionales para que exista esta interdisciplinaridad. Y eso te va a permitir ir escalando hacia arriba todo el resto, como la parte investigativa, la parte política, y al final todas las políticas de investigación las hacen personas, y si las personas no se llevan bien entre ellas, no sacan nada con generar políticos o poner en papel que tienen que trabajar juntos, simplemente no lo van a hacer.
Claro, ese es un desafío, lo has planteado de forma muy clara, la idea. No sé qué opinas tú, Pablo, sobre esto, ¿cómo lo ves tú también? Yo creo que Eduardo dio en el clavo. O sea, yo creo que hay un elemento fundamental que es la formación de los estudiantes. Yo creo que si estamos hoy día, por ejemplo, en la universidad con un proyecto, dos proyectos muy interesantes, uno en la Facultad de Ingeniería y otro más bien de carácter piloto en 7 escuelas, desarrollando un nuevo modelo de formación del emprendimiento en los jóvenes. Esto también se puede llevar a algunas carreras de la ciencia. Por lo tanto, creo que la formación es un elemento fundamental y esto también hay que, de la mano con con el cambio también cultural de los profesores. Creo que es muy importante que los profesores vayan en esa misma dirección. Otro elemento, respondiendo a alguna de las preguntas que hace nuestro colega Claudio de la Universidad Austral, tiene que ver con elementos de políticas e instrumentos. Creo que las universidades tienen que ir creando nuevas políticas e instrumentos, no hacer exactamente lo mismo que han hecho los últimos 30 años. Así no vamos a cambiar y así no vamos de alguna manera a hacernos cargo de los desafíos que tenemos. Y finalmente, crear a través de estas políticas e instrumentos espacios de experimentación, nichos, espacios protegidos, que permitan cosas distintas, que permitan equivocaciones, que permitan una relación entre los distintos actores del territorio, con la ciudadanía, con los empresarios, con los investigadores, como lo hace Eduardo, los emprendedores, con la universidad, con distintas áreas de carácter inter y transdisciplinario. Creo que esos son como 3 elementos que yo creo que hay que intentar de desarrollarlos rápidamente. Aprovecho de hacer un comentario sobre lo que ustedes dos han comentado y que tiene que ver con el contexto que estábamos dando este taller, este quinto taller del Consorcio Ciencia 2030, que justamente corresponde a una iniciativa del consorcio Ciencia 2030 que intenta justamente y toma una iniciativa de Corfo, que es la de generar en las facultades de ciencia un cambio que permita que los planes de formación incluyan esta problemática, ¿cierto? La de innovar, ¿cierto? Generar capacidades, habilidades de emprendimiento, de creatividad, ¿cierto?, hacia la solución de problemas. Interesante, por ejemplo, que algunos personas que han tenido esta experiencia puedan insertarse en la academia y dar su experiencia, generar talleres, ¿cierto? Y que los estudiantes empiecen además de tener una formación básica, ¿cierto?, sólida, disciplinaria, pero no solo disciplinaria, sino que transdisciplinaria y también prácticas y que sea bidireccional, o sea, universidad y organizaciones, empresas, no solamente empresas, sector público, digamos, políticas públicas, la sociedad como un todo, como le hablaba al inicio Pablo, ¿cierto? El territorio y como dice Eduardo, y su cultura, que pueda haber ese camino. Y es interesante esto, lo del objetivo no tan claro, sino que también una cierta apertura, digamos, bueno, eso es lo que más o menos yo pienso, ¿cierto? Que se puede hacer y estamos en una buena condición de Chile, ¿cierto? Vemos a la ciencia como adquiriendo una relevancia importante en pandemia, ¿cierto? La toma de decisiones basada en datos, en ciencia, es un imperativo actualmente. Tenemos que tener información confiable. No sé si yo creo que estamos bien ya en la discusión, estamos llegando a la hora, casi hora y media. No sé si lo dejamos hasta acá, yo creo. Hay otras preguntas, pero yo creo que ya hemos estado cumpliendo con el objetivo. Yo le quiero dar las gracias a Pablo Villalobos de la Universidad de Talca y a Eduardo Donoso de Nativa por este seminario. Y bueno, quedan todos invitados para un próximo taller. No recuerdo qué universidad le corresponde, pero le va a llegar parece que la UFRO, no, la Universidad de la Frontera, si no mal recuerdo. Bueno, pero le va a llegar la invitación a todas a la lista de correo, así que muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes, Pablo Villalobos y Eduardo Donoso. Sí, Nos estamos viendo entonces. agradecerte a ti por la invitación y agradecer también a todas las personas que nos han acompañado hoy día y abierto a poder seguir dialogando fuera de chat
Sí, gracias Claudio por la invitación. Temas que permitan de alguna manera construir otro espacio. Se me olvidaba comentarles que esta hierba va a quedar disponible, este video va a quedar disponible en Facebook, en Innova, en Facebook de la Universidad de Talca también, en las redes sociales del consorcio, así que va a estar disponible para que quien quiera lo puedan visitar y analizar y ver más tranquilamente. Muchas gracias a todos, Claro. todos y todas los asistentes por estar acá con nosotros y que tengan un buen día. Adiós. Chao, chao. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Chao. Chao.